Hola, hola chicos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vamos a seguir haciendo, entonces vamos a empezar a desarrollar el diseño del animal print en la mini mochila, ¿va? Un saludito para todos, bienvenidos, muchísimas gracias por su paciencia, por su apoyo, por todo. Me demoré un poco porque estaba haciendo unas diligencias y tuve que posponer la clase justo ahora hasta la una y media. Sí, más o menos hasta ese tiempo tuve que posponer porque estaba haciendo unas diligencias y tuve que salir a la calle. Bueno, estamos tejiendo el bolso. Yo aquí ya voy a empezar a desarrollar, miren, vamos a desarrollar el animal print. El animal print son como las manchitas, unas manchitas que lleva el... Hola, bendiciones, Elvia 3378, muy buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias. Bueno, yo aquí voy a sacar el patrón, lo estoy buscando precisamente. Necesito mirar el patrón. Miren, este va a ser el patrón que vamos a desarrollar, pero yo voy a poner las manchitas alrededor, listo. Ya hicimos esta, o sea, ya hicimos una línea, hicimos esta primer línea, qué pena con ustedes, esta primer línea ya la desarrollamos, listo, que es esta la que tenemos acá. Ahora vamos a empezar a desarrollar la figura. Yo voy a poner las manchas regadas, ¿sí? Van a quedar las manchitas o el animal print regado, ¿sí? Alrededor. Yo simplemente me voy a guiar aquí de estos cuadritos, pero no lo voy a hacer exactamente igual, listo. Entonces aquí voy a empezar a desarrollar, voy a dejar estos hilos muy bueno, o sería pues lo recomendable es poner los hilos en el suelo, ¿sí? En el suelo, en el orden. Por ejemplo, miren, primero el color crema. El cordón también es muy importante dejarlo en el suelo, ¿va? Entonces ustedes empiezan, miren, yo voy a desarrollar aquí el diseño. Hola Jimena Rosales, un saludito desde Pereira. Bueno, un saludito para usted que está en Cali. Muchísimas gracias por su compañía. Entonces aquí miren, yo empiezo a desarrollar el tejido. Listo, entonces me voy a guiar del patrón que tengo acá. Hola Marta Alicia Pavón, muy buenas tardes, bienvenida. Ok, yo lo voy a subir entonces al internet. Y miren, voy a explicarlo una vez más. No voy a hacer el diseño igual, no. Voy a poner las figuritas, poner manchitas alrededor, ¿sí? Pero no lo voy a hacer igual, no lo voy a hacer bueno, me voy a guiar más que todo, es como para tener una guía, ¿sí? Porque cuando yo empecé a subir, yo no conté los puntos, entonces ya no hay forma de que el diseño quede exactamente igual, pero es una guía, ¿sí? Me sirve de guía para ir trabajándolo. Entonces aquí voy a empezar a hacer 6 puntos con negro. Para hacer cambio de color, recuerden, agarran el hilo desde abajo para que el hilo no se les vaya a enredar. Listo, los hilos no se les vayan a enredar. Voy a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4, 5 y 6. Dejamos el punto sin terminar. Agarramos el beige y hacemos, no sé, vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 puntos en color beige. Entonces, muy importante, agarren su hilo desde abajo, miren. Agarran el hilo desde abajo para hacer cambio de color. Y hacemos los puntos. Bueno, aquí me dice que
22 puntos. Bueno, lo voy a hacer ahí como indica ahí, pero va a llegar un momento en el que no voy a poder seguir avanzando, o sea, no voy a poder porque me toca entonces, ¿cómo les digo yo? Como no conté los puntos a la hora de subir, entonces yo quiero que las manchitas me queden regaditas en desorden para que quede exactamente en estilo Animal Print, ¿cierto? Entonces yo sigo tejiendo, acá hice 6 puntos en color negro, luego sigo tejiendo 22 puntos en color beige, llevo 4, 5, a ver, miren, ¿cierto? 5, 6. Voy a estar dejando de todas formas el patrón. María del Pilar, buenas tardes, bienvenida. Juana Cuevas, muy buenas tardes, bienvenidas, ¿cómo están? Saludos, bendiciones, muchísimas gracias por acompañarme. Entonces llevo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Miren cómo me va quedando. Voy jalando un poquito el cordón para que esto se acomode, ¿sí ven? Y así voy desarrollando el diseño de el animal print. Listo, 3, 6, 9, 12, 15. Son 22 puntos. Bueno, vuelvo y repito, voy a desarrollar este diseño siempre y cuando tengan en cuenta que yo estoy aquí, miren, estoy empezando por acá. Acá, miren. Todos los puntos valen por 2 puntadas, listo. Entonces no se preocupen, van a desarrollar todo esto. Y si gustan, vuelven y repiten, listo, vuelven y repiten hasta donde les dé, ¿va? Ya después inventamos otra cosita, otro diseño. Es que realmente el animal print precisamente no debe tener un orden, ¿sí? Las manchitas deben quedar regaditas alrededor. Listo, espero se vea ahí lo que estoy haciendo. Juana, muchísimas gracias. Bueno, suscripciones. Tejiendo con Andrés Rodas, ¿dónde está? Ok, tejiendo con Andrés Rodas. Claro que estamos en una transmisión. Con Andrés Rodas. Claro que estamos. Gracias, así es, estamos disfrutando del nuevo tejido. Estamos haciendo una mochila pequeña. Una mochila pequeña. Va. Sé que me tardé muchísimo porque realmente la clase empezaba a las 11:30, pero por cosas tuve que posponer 3, 6, 9, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Entonces dejamos el último punto así sin terminar. Agarro, miramos el diseño, mírenlo acá. Hicimos estos 22 puntos, miren, estos que estoy señalando con mi dedo. 22 puntos en beige, luego hacemos 2 en color negro y 8 en color crema. 2 negros, 8 crema. Entonces, para hacer los 2 puntos negros, recuerden, agarramos desde abajo, levantamos, miren, 2 puntos negros. ¿Sí ven? 2 puntos negros, cierro este punto con negro. 1 y 2. Y luego 8 puntos crema. Entonces suelto el negro, agarro el crema, ¿sí ven? Y hacemos 8 puntadas en color crema. Y así nos va quedando el tejido. Miren qué bonito va quedando. Uno, 2, 3,
4. ¿Sí ven? 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Luego el diseño vuelve y dice que realicemos, miren, miramos acá y me indica que haga 2 negros, miren, los acá 2 negros, luego 2, 4, 6, 8, beige. 2 negros, 8 beige. 2 negros. Recuerden, volvemos a agarrar los negros, agarramos el beige desde abajo, mírenlo. Y este puntito lo cerramos con beige. ¿Sí ven? Entonces así me van quedando las manchitas del animal print. Es muy fácil. Ustedes no necesariamente tienen que manejar el mismo orden. Ustedes pueden ubicar las manchitas donde ustedes gusten. Como ustedes gusten. Yo por lo menos me estoy guiando de la cuadrícula, pero va a llegar un momento en el que las figuras no me va a caber más. Entonces me toca inventarme otro diseño de manchas, ¿va? Luego hacemos 8. Bueno, aquí está. Agarramos el negro, el beige desde abajo y hacemos los 8 puntos que me pide o que me indica el patrón. 2, 3, así me va quedando mi animal print. Llevo 3, son 8. 3, sobre la iluminación para poder verlo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Nuevamente dejamos este hilito, lo soltamos, soltamos el beige porque vamos a hacer cambio de color. Y ahora el patrón me indica que haga o que realice, miren, ya hicimos los 8 puntos beige, estos 2, 4, 6, 8. Luego hacemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 puntos en color negro. Entonces hacemos 14 puntos en color negro. Agarro el negro desde abajo, miren. ¿Sí ven? Ahí está. Y simplemente terminamos el punto con el color negro. $14 puntos en color negro. Entonces empezamos, miren. 1, 2. Por supuesto, vamos revisando en la parte interna que no se nos vean los hilos de nuestra mochila. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo, estamos formando las manchitas del animal print, recuerden. Julia Basabe, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias, bendiciones. Gabriela Guerrero, muy buenas tardes, bienvenida, son 14 puntos. 12, 14, acá llevo 3, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora sí, suelto el negro, miren, lo dejo en su posición. Ahora el patrón dice que haga 6 puntos en color beige, miren, aquí los estoy señalando. 2, 4, 6. Luego 4 negros y después dejo todos estos puntos. 6 beige, 4 negros. Entonces 6 beige, agarro el beige desde abajo, mírenlo. ¿Sí? Cierro ese punto con beige y hago mis 6 puntadas con este color. El primero, el segundo, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente suelto el beige, agarro el negro desde abajo para que no se me enrede, miren. Y hacemos los 4 puntos en color negro, ¿va?
1, 2, 3. Ok. Miren qué bonito. Va quedando el bolso con el diseño de Animal Print. Miren. Así me va quedando. Y hacemos a ver, son 4 puntos en color negro. Y ya después sigo tejiendo con beige. Miren. Hicimos los 4 puntos negros acá. Recuerden, cada puntico vale por 2 puntadas para que el diseño sea más evidente, ¿cierto? Por eso lo estoy haciendo así. Y simplemente seguimos tejiendo con, bueno, de hecho aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 22, 24, 26 puntos en color beige. Listo, entonces hacemos 26 puntos en color beige, agarrando el beige desde abajo. Cerramos el punto con el color beige, ahí está claramente. Estamos tejiendo sobre la pestaña trasera del punto, listo. Entonces tejemos 26 puntos en color beige, el primero. Vamos ajustando los puntos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren cómo va quedando de bonito el tejido. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Así. Voy a tejer entonces 26 puntos en color beige. O sea, traten de que las manchitas queden distribuidas alrededor, ¿sí? No deben tener ningún orden porque el animal print es así, ¿cierto? Ustedes han visto que las manchas de los animales, sobre todo de las serpientes o de los leopardos, se podría decir, son variadas, entonces no tienen algún orden, ¿cierto? El patrón no es ordenado. Entonces aquí simplemente yo tengo este diseño como guía, pero no significa que lo tengo que hacer exactamente igual, ¿cierto? Yo puedo jugar haciendo figuras con los colores. Pero bueno, igual 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Así me va quedando mi mochilita. Miren qué bello. El diseño tan hermoso. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Y volvemos a repetir el patrón. O sea, todo esto lo vuelvo a repetir. Voy a hacer entonces 6 puntaditas en negro. Bueno, primero que todo hacemos las 6 puntaditas en negro. Agarro el negro desde abajo. Miren, levanto. Y así evito que el hilo se me enrede, ¿cierto? Agarrando el hilo siempre desde abajo. Muy importante. Hacemos las 6 puntaditas con el color negro. Tres, 4, 5 y 6. Volvemos a soltar el negro. Agarramos el beige y hacemos los mismos puntos que hicimos acá, ¿cierto? Entonces yo miro, miren, entonces voy contando. 22 puntos en color beige. Entonces los cogemos el hilo desde abajo. Levantamos, miren.
y hacemos los 22 puntos. Miren que no he tenido que desenredar en ningún momento, no he tenido que parar para desenredar, por lo mismo, porque como agarro el hilo, agarro los hilos desde abajo, entonces así evitamos tener que ir desenredando, ¿verdad? Hacemos los 22 puntos, 2, 3, estamos tejiendo en punto bajo, recuerden, pero agarrando la pestañita trasera de cada punto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren qué hermosura, definitivamente el animal print. Le da mucha vida al bolso, ¿cierto? El diseño del animal print. Miren, ya estamos empezando con nuestro diseño, ¿va? Ustedes van contando 3, 6, 9, 10. Ya saben que si corre un poquito la mano es intencionalmente. Perdón, es sin intención. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿cierto? Otra vez dejamos el punto, ese último punto lo dejamos abierto porque necesito hacer cambio de color. Entonces tengo que hacer ahora 2 puntos negros, 8 puntos crema y 2 puntos negros. Vuelvo y agarro el negro desde abajo, ¿cierto? Miren, yo lo levanto, miren, agarramos desde abajo y hacemos el cambio de color. Ahí voy a cerrar este punto, beige, lo voy a cerrar con negro. Agarramos el negro, cerramos. Hacemos 2 puntos negros, 2 puntadas en color negro. Suelto el negro, agarro el crema desde abajo, mírenlo, ¿cierto? Y ahí hago cambio de color y realizo mis 8 puntadas con el color negro. 1, 2, 3, 4, 5, miren 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos y 8 puntos. Vuelvo y suelto el crema, miren, lo dejo en su posición, miren dónde está, lo dejo allá. Miren, entonces agarro el negro desde abajo, levanto la hebra desde abajo, miren, ¿cierto? Desde abajo y ahí cerramos con negro y tejemos los 2 punticos negros, 1 y 2. Suelto el negro, miren, entonces voy a hacer exactamente esto. Serían 2, 4, 6, 8 puntos en color beige, ¿cierto? Entonces suelto el negro, agarro el beige desde abajo y hacemos los 8 puntos en color beige. Listo. 1. Y así nos va quedando el cambio de color y vamos desarrollando nuestro diseño de Animal Print. Por favor, déjenme un me gusta a la transmisión, vamos a compartir. Y bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos entonces con el tejido, ¿va? 2, 3, 4, 5, 6, 7,
y 8, ¿cierto? Ok, miramos el diseño. Hicimos estos 8 puntos en color beige y tejemos todos estos puntos que en mi caso son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 negros y 6 beige. 14 negros y 6. Entonces tejemos 14 negros, agarramos el negro desde abajo, 14 negros y 6 beige. Entonces miren, este puntito está abierto, yo lo voy a cerrar con el negro. Cerramos y tejemos los 14 puntos en color negro. Entonces empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos. Luego tejemos de los 14 puntos negros, suelto el negro, agarro el beige, mírenlo, y aquí cierro con el color beige y tejo 6 puntaditas con el color beige. 1, 2, 3. Miren qué lindo va quedando, miren qué belleza, cómo va quedando de bonito nuestra mochila con diseño. Miren, estamos haciendo el animal print de nuestra mochila. Vamos a darle me gusta, vamos a compartirlo, vamos a reaccionar, vamos a comentar. 3, un saludito para todos los que están ahí, muchísimas gracias por su apoyo. 4, 5 y 6, ¿cierto? Volvemos a revisar, vamos acá, miren. Luego tejemos 4 negros y después bueno, 4 negros y después 26, pero no creo que me alcance a dar todo eso, todos esos puntos. Entonces vamos a hacer el diseño hasta donde nos dé listo, con 4 negros. Miren, aquí hacemos 4 negros. 1, 2. Obviamente el patrón lo voy a estar compartiendo aquí en la pestaña de comunidad. ¿Cuál es el patrón este? ¿Qué diseño estamos manejando? Animal Print. Este es el diseño que estamos manejando. Si ven, son como manchitas alrededor de Animal Print. Listo. Entonces, como aquí yo sé que no me va a dar 26 puntos, voy a tejer hasta donde me dé listo. Ya después vamos a empezar la vuelta número 2. Miren que el diseño es muy fácil. No se tienen que complicar con que casen las figuras, no, porque entre más variado quede el diseño, mejor. Aquí agarramos el beige desde abajo. Agarro el hilo desde abajo para que no se me enrede. Y hacemos nuestras puntadas. Ya a ojo voy diciéndoles, no me alcanza las 26, miren. Aquí tendría que tener 26, pero no me alcanza. No importa. No pasa nada, ¿va? Vamos a tejer hasta donde nos dé listo. Seguimos trabajando con los puntos, pero debemos mirar el diseño para pasar a la vuelta número 2 claramente, para ver cómo sigue la vuelta número 2.
Ok, ya saben entonces, seguimos tejiendo y justo ya vamos a empezar la ronda número 2, mire, de el animal print, ¿va? Miren, vamos a llegar al final de la vuelta número 1 y debemos revisar el patrón, ¿va? Entonces, miren, el patrón empieza acá en la vuelta número 2 con 2 negros, 6 crema y 2 negros. ¿Listo? Entonces ya saben, 2 negros, 6 crema, 2 negros. Entonces sigo tejiendo punto sobre punto. Muy importante, punto sobre punto. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Julia Basabe. Muchísimas gracias por el apoyo. Recomendación importantísima, el cordón, ¿sí? Si pueden usar el cordón como alma, el tejido queda más durito. Entonces, lo digo por experiencia. Yo he usado el cordón durante más de 4 años y ese cordón a mí me ha servido muchísimo. Pueden revisar todos los videos, todas las transmisiones que he hecho y se van a dar cuenta que tengo muchos videos donde muestro el cordón. Listo, es un cordón sintético de 3 milímetros de grosor para que lo apliquen, ¿va? Entonces seguimos tejiendo, recuerden 2 negros, paramos 2 puntos, miren, acá, miren. Ahí vamos a empezar a hacer cambio de color, recuerden, vamos a tejer, suelto el beige, lo suelto, agarro el negro desde abajo, muy importante, miren, y hacemos cambio de color. Miren que el punto debe quedar pulido, debe quedar bonito, no debe quedar cruzado, bien derechito, miren. Hacemos 2 puntos negros, luego hacemos 6 puntos en color crema, suelto el negro, agarro el crema desde abajo y hacemos 6 puntos en color crema. Uno, ¿sí ven? Ahí ya claramente empezamos. 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Miren, 5 y 6 puntos en color crema. Soltamos el crema, lo dejamos en su posición. Miren que no ha perdido la posición. Agarramos entonces el negro, recuerden desde abajo. Miren. ¿Sí ven? Y así evito que los hilos se me enreden, ¿va? Para hacer los cambios de color. Y en la parte interna el cambio queda limpio, miren. ¿Sí ven el cambio cómo queda? Queda supremamente limpio. No quedan errores, no quedan nudos, no quedan hilos visibles, no. Todo en orden. Luego hacemos, después de estos 6 puntos en color crema, hacemos 2 puntos en color negro.
2 puntos en color negro, 1 y 2. Tenemos que revisar entonces nuevamente, aquí este puntico me quedó, ya saben, son 2 puntos negros. Suelto el negro, miramos el patrón claramente. Lo voy a estar compartiendo en la pestaña de comunidad, no se preocupen que de verdad lo voy a estar compartiendo en la pestaña de comunidad del canal. Entonces miren, acá estamos en la segunda ronda, recuerden. Hola MR Colombia, Neida Báez, muy buenas tardes para ambos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar ahí. Julia Basabe, Gabriela Guerrero, muchas gracias. Hacemos 2, 4, 6, 8, 10 puntos en color beige, luego 2 puntos en color negro y nuevamente 10 puntos en color beige. ¿Sí? 10 en beige, 2 negros, 10 beige. Agarramos el negro desde abajo para evitar que el tejido se me enrede los hilos. Entonces hacemos 10 en color, miren, cierro con beige. Hacemos 10 puntos en color beige, el primero, 1. Y por supuesto vayan acomodando su tejido, ¿sí ven? Para que vaya saliendo bonito. Hacemos 10 puntos en color negro, 2, 3, 4. ¿Sí? Y vamos acomodando, vamos mirando y así nos va quedando la mochila. Qué bonito. Hacemos 4. Recuerden que son 10 puntaditas en color beige. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agarro el negro desde abajo. Dos negros, agarro el beige desde abajo y tejemos 10 puntos en color beige. Ahí están los 2 puntos negros, claramente, mírenlos ahí. Y después tejemos los 10 puntos en color beige. Nuevamente, listo, el primero. Este punto hay que acomodarlo, bajarlo un poquito, exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Entonces hice los 10 puntos. Muchísimas gracias. Hola XD, bienvenida o bienvenido. Miren, hicimos los 10 puntos. Miren, hicimos 2 puntos negros. Repito, estamos en la fila número 2, recuerden, del diseño. Entonces hicimos 10 beige, 2 negros, 10 beige. 10 beige, 2 negros y 10 beige. ¿Cómo está Oso Chamba? Bienvenido, buenas tardes. Luego hacemos 2 puntos negros, 4 puntos crema, 2 puntos negros. Repito, hacemos 2 puntos negros, 4 puntos crema, 2 puntos negros. Entonces aquí dejamos, agarro el negro desde abajo, recuerden, para que los hilos no se me enreden. Lo agarro desde abajo y hacemos los 2 puntos negros. Ok, bajamos un poquito, no debe quedar cruzado el punto.
2 puntos negros. 1, 2, 4 puntos en color crema. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente soltamos el color crema, agarro el negro y hacemos 2 puntos negros. Listo. Suelto el negro y reviso, miren, reviso el patrón, entonces tengo que hacer, miren cómo me va quedando, voy a poner así para que ustedes puedan observar. Estamos en la vuelta número 2, miren acá. Hacemos 2, 4, 6, 8 puntos en color beige, luego 6 negros, porque recuerden, cada cuadrito vale por 2 puntadas, listo. 6 negros, luego 2, 4, 6, 8 crema y luego 2 negros. Bueno, entonces voy a tejer todos esos puntos en el orden. Ocho beige, agarro el beige desde abajo. Ocho. Agarro el negro. Seis en color negro. Listo. Hola Griseidi, buenas tardes, bienvenida Griseidi Rivero, perdón. Hacemos los 6 puntos que me dice el patrón, llevo 4, 5 y 6 puntos. Luego miramos nuevamente el patrón porque quiero saber que me quede bien la figurita. Miren, hicimos estos 6 puntos, ahora realizamos o tejemos 2, 4, 6, 8 crema y 2 negros. 8 crema,
2, 3, 4, 5, 6. Señora. Una crema para el pelo. Ah, sí. Tan bello, gracias. ¿Y usted le guardó las cositas a ella? Va, mire lo que le puse allá. Las dos cremas, los dos chocolates en el cuarto de ella. Los dos chocolates, las dos esponjillas de alambre, la crema de ella. La crema dental también que ella dijo que la va a llevar. Ok, chicos, aquí seguimos. Qué pena con ustedes. Aquí, hola Calvo, buenas, bienvenido. Hola, Abraham Elano. Bueno, un saludito para Abraham Elano. Abraham Elano. Bueno, un saludito para Abraham. Bienvenido. Buenas tardes también para usted, Calvo. Muchísimas gracias por estar ahí. Cerramos con negro. Voy a cerrar con negro este punto. Luego hacemos 2 puntos en color negro. Andrés, de estas eran 3. Yo ya bajé 3, ¿no bajé? Sí. Ya, pues, le eché unos 3 bolsa. 2 negros. Luego 6 beige, 2 cremas, 6 beige. 6 beige. Agarro el beige, miren. Entonces 6 beige. Ah, ok, 6 beige, 2 crema. Entonces aquí te dejo mi 6 beige. 1, 2. Miren cómo voy tejiendo. 2, 3. Ya saben que a veces de 4, 5, 6. Dejamos el beige a un lado, tomamos el crema. Estamos haciendo las manchitas del animal print, recuerden. Basándome en el patrón que tengo digitalmente, ¿sí? Basándome en este patrón, miren. Estamos en la ronda número 2 del diseño. Ustedes cuentan 1, 2. Esta línea beige no cuenta como línea de diseño. Recuerden, es un borde que yo he decidido hacerle al patrón. Lo mismo al final, miren. Debemos hacer un borde para que el animal print quede como enmarcado, ¿cierto? Por eso lo estoy haciendo así. Miren que allá se van formando las manchitas del animal print. Bueno, entonces estamos en la parte acá, miren. Exactamente estamos acá, miren. Listo, entonces estamos acá con 4 cremas, 2 negros. Entonces aquí te dejo 4 cremas. Ya cambié de color, miren. Y te dejo mis 4 puntos con el color crema. 1, 2, 3 puntos y 4 puntos. Suelto el crema, agarro el negro desde abajo. Agarramos el negro desde abajo y hacemos las 2 puntaditas precisamente con el color negro. Entonces aquí hago uno y otro. Listo. Seguimos tejiendo, entonces suelto el negro, agarro el beige y voy tejiendo con el color beige. Voy tejiendo con el color beige. ¿Sí? Para encontrarme nuevamente con el diseño, o sea, para empezar acá. Yo tengo que repetir este mismo diseño, miren, esto que acabé de hacer acá, lo repito en esta otra parte. Llegando acá, repito exactamente el mismo orden de puntos, guiándome del patrón, por supuesto, para que me quede bien. Vamos acomodando el tejido. Y así nos va a ir quedando. Sigo tejiendo entonces con el color beige.
Bueno, espero se esté viendo ahí claramente lo que estamos haciendo. Entonces yo sigo trabajando punto sobre punto, ¿verdad? Vamos trabajando punto sobre punto hasta el final de la vuelta, desarrollando claramente el patrón. Este tejido se hace en punto bajo, es un tejido a crochet, es una técnica tradicional del pueblo guayú, ¿sí? Es una técnica tradicional del pueblo guayú. Miren cómo quedan los diseños, las figuras. Hola Shinokata-Art, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Yesenia Guzmán Angulo, muy buenas tardes, bienvenida, gracias por estar ahí, bendiciones. ¿Cómo vas? Bueno, un gusto tenerla por acá. Muchísimas gracias por su apoyo y por acompañarme esta tarde de tejido, ¿va? Buenas tardes, Sinocata también, bienvenida Yesenia, muchísimas gracias. Entonces aquí seguimos trabajando. Punto sobre punto, listo. Estamos tejiendo una mochila estilo guayú. Hola Arturo, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, bendiciones, gracias por acompañarme. Vamos a dejarle un me gusta a la transmisión, vamos a compartirlo. Sigo tejiendo punto sobre punto. Vamos tejiendo punto sobre punto, ¿va? Miren, vamos tejiendo punto sobre punto. Y ahí nos va quedando el animal print en nuestro tejido. ¿Qué hace ahora? Cuéntame, Arturo. ¿Cómo va? Bueno, vamos llegando acá, pero voy a mirar de una vez cómo va el diseño. Ah, ok, serían. Tengo que tejer 2 negros, 6 crema, 2 negros. Ok. Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo acá, en esta parte. Entonces vamos a parar un puntito, miren. Ahí, vamos a dejar 2 puntos y ahí voy a agarrar el negro. ¿Cierto? Agarro el negro desde abajo. Y cerramos y hacemos los 2 puntos negros. 2 puntos negros, 1 y 2. Nuevamente soltamos el negro, agarramos el crema. Y hacemos los 6 puntos en color crema que me pide el diseño. Entonces aquí hago los 6 puntos, 1, ok, Clara Becerra, muy buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias. Saludos, bendiciones, vamos a compartirlo, vamos a darle me gusta. Silvia Díaz Maldonado, qué bonitos trabajos haces, bendiciones, cariños desde mi bello Uruguay. Muchísimas gracias, mi estimada Silvia Díaz, bienvenida a estos espacios del tejido. Aquí estamos haciendo una mochilita, miren. Una mochilita estilo guayú con diseño. Bendiciones, Rosy Queriapa. Buenas tardes. Aquí entonces hacemos los 6 puntos en color crema. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 'Cierro con, dejo el crema, agarro el beige desde abajo y hacemos 2 puntos en color negro. Gracias María Eugenia Ortiz, muy buenas tardes. Gracias mi querido Arturo, bendiciones también, bienvenido, muchísimas gracias. Creo que ayer te vi en la transmisión también, en la transmisión del día de ayer te vi. Muchísimas gracias por su apoyo. Miren, 2 negros, 6 crema y luego terminamos con 2 puntos en color negro.
Luego tejo 10 puntos en color beige, suelto el negro, agarro el beige desde abajo y este puntito lo vamos a llevar bien para terminar, miren. Hacemos 10 puntaditas en color beige. Miren, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo esta parte. 10 beige, luego 2 negros y luego 10 beige. Entonces, 10 beige, llevo 2, 3, 4, 5. Otra vez me están copiando los emojis. No sé, quizás en media hora, en una hora más, termine la transmisión. Todavía no lo sé. Puede seguir hasta incluso 3 horas más. Entonces no tengo como que horario fijo para terminar. Miren cómo me van quedando los animal prints o el diseño alrededor, ¿va? Entonces hacemos 3, 6, 7, 8. Muchísimas gracias por compartir en Facebook también el enlace para que más personas se unan. 7, 8. Y quieran aprender a hacer los bolsos, bueno, aprendan aquí 10 puntos, luego suelto el beige, agarro el negro. Miren que en lo que llevamos de 57 minutos de tiempo, no he tenido que parar para desenredar, ¿sí? Porque como agarro los hilos desde abajo, entonces no tengo que estar desenredando los hilos. Freestyle Trueno, bienvenido, buenas tardes, manito. ¿Cómo vas, manito? Mándame un saludo, manito. Salúdame, por favor, manito. Entonces hacemos 2 puntos en color negro. Está re piola, ¿verdad? Este tejido está re piola y mejor es muy fácil de hacer. ¿Sí? Está muy fácil de hacer, manito. Entonces, para que se anime y lo haga también si quiere, si desea, miren. Muy bonito. Definitivamente vale la pena hacerlo. Bueno, después de los 2 puntos negros, agarro el beige desde abajo. Levanto el hilo desde abajo. Y cerramos con el beige y hacemos los 10 puntos con este color. Entonces empezamos el primero, el segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿cierto? Nuevamente suelto el beige. Realmente no es importante, como les dije al comienzo, pueden revisar las transmisiones. En todas las transmisiones he dicho, no es importante para este diseño tener una cantidad de puntos definida, porque el animal print se adapta a cualquier cantidad de puntos. Listo. Usted lo que necesita es la cuadrícula. ¿Cuál es la cuadrícula esta? Que por cierto estaré compartiendo. Miren, usted va a necesitar una cuadrícula y usted va a poner manchitas donde usted guste, ¿sí? Alrededor. Este es el diseño que estamos colocando para el tejido, ¿verdad? Bueno, después de los 10 puntos hago, aquí están mis 10 puntos, suelto el beige, mírenlo, acá lo solté, agarro el negro y cerramos este puntico con negro y tejemos 2 puntadas con negro. Vuelvo y suelto el negro, agarro el crema desde abajo, mírenlo, lo levanto y aquí cerramos este punto con crema y hacemos 4 puntos en color crema. Entonces empiezo 1, 2, 3 y 4.
4. Suelto el crema, agarro el negro desde abajo. Cierro el negro. Hacemos los dos punticos en color negro. Podemos poner cualquier diseño, no solamente podemos poner animal print. Ustedes han visto que en el canal yo he mostrado muchísimos diseños que ustedes pueden poner en sus mochilas, ¿va? Entonces, dos negros. Gracias, Arturo, muchísimas gracias. Dos negros, suelto el negro. Y hacemos 8 puntos en color beige. Entonces agarro el beige desde abajo, mírenlo. Yo lo levanto. Dos, tres, cuatro. ¿Sí ven? Miren cómo va quedando de bonito. Gracias, Arturito. Miren cómo va quedando de bonito el diseño, ¿sí ven? Miren cómo van quedando los puntitos y la figurita. Son 8 puntos en color beige. O sea, ya lo que hice en un diseño, vuelvo y lo repito para que no estén mirando el patrón, a menos de que tengan que cambiar de vuelta, repito, solamente se mira el patrón cuando vamos a empezar una nueva vuelta. De resto es simplemente guiarse, miren, miren, un solo diseño es esto. Entonces yo todo esto lo repito, ¿cierto? Vamos acá, miren, 2, 4, 6, 8. Luego hacemos 6 negros, luego 8 cremas y 2 negros. Listo, entonces todo eso se repite. No, yo prefiero a Ronaldinho. Ronaldinho me gusta más. Ni Cristiano ni Messi, Ronaldinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, según con lo que les acabo de decir, el patrón me indica o el diseño que ya hemos tejido. Cierro con el color negro. Cierro con el color negro. Y hacemos los 6 puntos con este color, precisamente es negro. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Bueno, voy a revisar, que se me ve un poquito el beige, jalamos. Ok, entonces cerramos, dejamos el negro, agarramos el crema desde abajo y hacemos los 8 puntos con el color crema. 1, 2, 3. ¿Sí ven? Y así me va quedando el diseño. Te llevo 3, llevo 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Suelto el crema, agarro el negro desde abajo y hago 2 punticos acá, el primero y el segundo. Nuevamente soltamos el color negro, agarramos beige desde abajo y ahí cerramos. Y hacemos 6 puntos en color beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente hacemos 4 en color crema. Miren, estoy haciendo el mismo diseño del comienzo, ¿va?
O sea, estamos repitiendo el otro diseño porque son dos. Estamos haciendo todo esto. Entonces hago esto. Lo estamos repitiendo acá. ¿Cierto? Lo vamos a hacer aquí. Con 4 puntos. Hacemos 4 puntos. Y ya vamos a terminar la ronda número 2 del diseño para empezar la ronda número 3. Entonces aquí hago 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Nuevamente soltamos el crema, agarro el beige desde abajo, desde la base. Y sigo tejiendo entonces con el beige, ¿va? Entonces ya vamos finalizando la ronda número 2, la fila número 2. ¿Por qué se va a ir, Arturo? Cuéntame, ¿qué te pasó? Ok, entonces ahí terminamos. Aquí no es beige, sino negro. Aquí hago 2 punticos en color negro. Suelto el negro, agarro el beige. Melodía en resiliencia, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo está? O bienvenido. Un saludo, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarme, gracias por estar ahí. Bueno, aquí estamos haciendo el diseño de nuestro animal print tejido a crochet. Melodía en resiliencia. 3, 4, 5. Chicos, vamos a compartirlo, vamos a darle me gusta. Muchísimas gracias, Melodía en resiliencia. Miren que está quedando muy bonito. ¿Por qué se va, Arturo? Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué se quiere ir? Ok, Luz Pérez Cuevas, claro que sí, mira. Ahí está. Ahí está el corazoncito, mira. Vamos a, por favor, a compartirlo. Vamos a suscribirnos al canal. Vamos a dejar un comentario. Bueno, aquí estamos tejiendo. Hola, Victoria, Opa, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida, muchísimas gracias. Saludos, bendiciones. Por acá tejiendo haciendo este tejido de mochila Animal Print. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Muy bonito, ¿verdad? Patrón disponible. Voy a estar dejando el patrón en la pestaña de comunidad para que cada uno de ustedes lo pueda hacer. Bueno, entonces vamos a empezar la vuelta número 3. Miren, claramente aquí lo estoy indicando. Vamos a tejer todos estos puntos, como me lo indica el patrón. Listo, ya es muy fácil, miren. Es muy fácil, ¿va? Empezamos la ronda número 3 de diseño.
Suelto el beige, agarro el negro. Cierto, entonces miren, vamos a empezar la ronda número 3. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud con respecto a dónde termina la vuelta, entonces ustedes simplemente ponen una guía, ponen un marcador. Van a usar un ganchito de estos marcadores, ya les muestro. Vamos a ignorar esto que estoy mostrándoles acá. Estos ganchitos, miren, estos ganchitos son muy prácticos para marcar el final. Miren, entonces ustedes van a poner por acá un marcador contrastante, ¿sí? Que me indica el final de las vueltas, porque obviamente hay gente que de pronto no sabe dónde termina una fila y dónde comienza otra. Esta marca me sirve para saber dónde termina la vuelta, ¿listo? Entonces ustedes siguen, vamos a empezar la vuelta número 3 como les indiqué. Fila número 3, ustedes se van a la cuadrícula y cuentan 1, 2 y 3. Vamos a empezar a hacer este diseño, ¿cierto? Serían 2 puntos negros. Luego serían 2, 4, 6, 8, 10 puntos en color crema y finalizamos con 2 puntos negros. Vamos a hacerlo en la práctica, ¿sí? Vamos a hacerlo en la práctica. América Cantillo, bienvenido. Saludos, bendiciones, ¿cómo va? Hacemos 2 puntos negros. 1 y 2. Luego hacemos 8 puntos en color crema. Son 10 de hecho. 10 puntos en color crema. Cuatro. Ocho. 9 y 10. Agarro entonces el color negro. Si ven, agarro el negro desde abajo, lo levanto. Ya hicimos los 10 puntos en color crema, ahí están. Luego tejo 2 puntos en color negro. 2 puntos en color negro, miren, 1 y 2. Luego suelto nuevamente el negro, agarro el color beige, siempre agarrándolo desde abajo. Listo, entonces yo lo levanto. Lo levanto y agarro. Y hacemos lo siguiente. Voy a hacer 1, 2, 3. Son 6 puntos en color beige. 3, 4. Ya se va formando cada vez más el animal print, ¿cierto? 4. Vamos a darle un me gusta a la transmisión. Vamos a suscribirnos. Qué aburrido. Ok. 4, 5 y 6. Usted sabe que si es muy aburrido, este no es su espacio. Este espacio es para las personas que son pacientes. Entonces aquí hacemos el cambio de color. Cierro. Hacemos los 6 puntos con color negro. Cinco y 6. Y así vamos tejiendo nuestro diseño. Miren por favor que no se les vean los hilos en la parte del revés. No se le vean los hilos en la parte del revés.
Miren, estamos acá. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10 beige y 4 negros. ¿Cierto? Hicimos los 6 negros. Ahora hacemos los 4 en color, los 10 en color beige. Agarro el beige desde abajo. Color crema. Y tejemos los 10 puntos en color crema, en beige. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6, 7. Permítame un momento, por favor. Tres, 6, 7. 8, 9 y 10. Entonces, ahora sí cerramos, cierro suelto el beige, agarro el negro desde la base y tejo mis 4 puntos con color negro, ¿cierto? 4 puntos con color negro, 1, 2, suelto entonces el negro, agarro el beige nuevamente desde abajo. Es muy chévere tejer esto porque uno va formando la figura y ahí es cuando uno se motiva más a seguir, ¿cierto? Cuando uno ve como que el diseño está quedando, entonces uno se motiva más a tejerlo. 4. Hacemos, después de los 4 puntos negros, hacemos 8 puntos en color beige. 2, 3, 4, 5. Recuerden que son 8 puntadas en color beige. Llevo 5, 6, 7, 8. Suelto el negro, suelto el beige, agarro el negro desde abajo. Aymara, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo va? Buenas tardes, saludos. Bienvenida a mi canal, Gloria Amparo Jiménez. Buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por estar ahí. Tejemos los 6 puntos en color negro. 1, 2, 3. Y ya como me va quedando el diseño, ¿sí? De nuestro animal print. Llevo 3, 4, 5, 6. Y nuevamente tejemos 8 puntos. Bueno, creo que aquí son más. 10 puntos en color, miren, 10 puntos en la vuelta 3. Hacemos 10 puntos en color crema y 2 negros. Entonces 10 puntos en color crema, agarro el crema. Cerramos este puntico que quedó abierto con el crema. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias. Hacemos los 10 puntos en color crema. 1, 2, 3, 4, 5,
Miren qué espectacular queda mi mochila. Miren qué bonito. Queda el diseño de mi mochila. Miren. Muy bonita. Vamos a compartir, vamos a suscribirnos al canal, es gratis. Y vamos a compartirlo. Compartir las transmisiones, los videos en las redes sociales. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nuevamente suelto el crema, agarro el negro desde abajo para que los hilos no se me enreden. Entonces hacemos 2 puntos en color negro y después hacemos, ok, 6 y 2. Hacemos 6 beige, 6 puntos en color beige. Hola, dibujo solo anime, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va? Muy buenas tardes, saludos, bendiciones. Hacemos los 6 puntos en color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego 6 crema, suelto el beige, agarro el crema. Uno, 6 puntos en color crema, 2. Y aquí ya terminamos el primer diseño, sí, el primer diseño. 2, 3, 4 de nuestro animal print. 4, 5 y 6. Nuevamente suelto el crema, agarro el negro y cierro y hago 2 puntos en color negro. Ok, después de acá voy a empezar. Victoria, buenas tardes, bienvenida. Hacemos 6 en color beige, mire, vamos acá. Vamos justo acá, vuelta número 3, recuerden. Tejemos 6 puntos en color beige, repito, cada cuadrito vale por 2 puntadas en la mochila. Entonces aquí yo voy a tejer 6 puntos en beige y 6 negros. 6 puntos beige y 6 negros. Entonces aquí cierro con beige, agarro desde abajo mi hilo y el nuevo color. Cerramos y hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6. Soltamos el beige, agarramos el negro. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Sí, hoy me ha rendido más. Mira, hoy la empezamos, justo empezamos, ya hemos subido estas 3 filas. ¿Cómo está Miguel? Le pedí un audio por Instagram, pero no me lo mandaste, no sé qué pasó. Creo que no hay forma de comunicarnos. Aquí hacemos dentro de los 6 puntos beige, tenemos 6 puntos en color negro. Y voy tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuevamente seguimos tejiendo. Ya vamos a empezar el diseño número 2. ¿Va? Si ustedes tienen alguna inquietud o no saben de dónde a dónde va el diseño, miren,
Un diseño va de aquí, desde esta primer marca, hasta esta marquita, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner un marcador que me indica que hasta aquí va un diseño, listo. Entonces voy a poner una marquita acá que me indica que ahí voy a finalizar un diseño. Entonces, esto mismo que acabo de hacer, esto mismo que yo hago acá, se repite en las demás figuras, ¿listo? A mí me salieron 2 diseños. Entonces acá finalizamos el primer diseño, recuerden, soltamos, agarramos beige desde abajo para que no se nos enrede y terminamos el punto con ese color y tejemos el próximo diseño. Simplemente voy tejiendo punto sobre punto. Vamos tejiendo punto sobre punto. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a parar 2 puntos. Antes de llegar paramos. Miren, ahí. Y ahí voy a hacer cambio de color. Entonces voy a tejer, voy a repetir esto que acabo de hacer. Repito, esto. Este mismo diseño o secuencia lo repetimos en la otra, ¿sí? En el otro diseño. Entonces aquí yo hago cambio de color directamente, cierro con negro. Cierro ese punto con negro. Los negros, suelto el negro, agarro el crema. Entonces miren qué bonito queda el diseño. Es un animal print. Ok, es un pedido, es un pedido. Es un pedido de animal print. La clienta lo quiere con este diseño, pero no lo quiere en toda la mochila. Ella me pidió una sola franja, así como en el centro del tejido de la bolsa, una franjita así de animal print. Entonces aquí tía. Yo te iba a decir eso. Que a mí también me sabe como amargosa, como vinagrosa.
Bueno, aquí seguimos. Siete, 8, 9 y 10. Cierro con crema, agarro el negro. Ok, entonces ahí cierro con el beige. Ya estoy repitiendo el otro diseño de la tercera fila, el segundo diseño de la tercera ronda, listo. Por eso puse marcador para saber de dónde a dónde. Mire, un solo diseño va desde aquí hasta acá. Y ese mismo orden o secuencia lo repito en el otro diseño, ¿va? Se repite en la otra figura. Cuatro, 5, 6, ¿cierto? 6 puntos, suelto el beige, agarro el negro. Sí, así evitamos, miren, siempre, miren el orden de los hilos, cómo los tengo. Tengan muy presente esto para que ustedes lo apliquen también en sus propios tejidos. Van a coger un color, lo van a separar, lo van a dejar allá. Van a dejar el negro en la segunda posición y el beige en la tercera posición, como pueden ver. Cuando yo voy a hacer un cambio de color, yo lo agarro desde abajo, ¿cierto? Así, por ejemplo, el negro igual, desde abajo. Lo mismo el beige, desde abajo. Sea el color que sea, lo vamos a agarrar desde abajo. Por ejemplo, yo ahí necesito hacer cambio de color. Miren, hice un punto con beige, lo suelto y voy a tejer con negro. Entonces agarro el negro desde abajo, miren, levanto el hilo desde abajo, lo voy levantando, lo traigo y aquí pegamos. Entonces el cambio de color se hace cerrando el punto con el nuevo color, ahí está. Y voy a tejer los 6 puntos con el color negro. Entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces suelto el negro, necesito hacer otro cambio de color, suelto el negro, lo dejo en la posición que corresponde, crema, negro, crema, negro y beige de tercero, ¿cierto? Miren el orden cómo está, crema, negro y beige. Quiero hacer otro cambio de color, necesito hacer otro cambio de color. Entonces, agarramos el beige desde abajo y simplemente este punto que quedó abierto lo terminamos con el color beige, precisamente con ese mismo color. Ahí está. Y hacemos los puntos necesarios. Tejemos, miren. Hay que ir envolviendo todos los hilos. Mientras voy tejiendo con beige, voy tejiendo los demás y los voy arrastrando por dentro, ¿sí? Los voy llevando por dentro. Vamos acomodando el tejido, miren qué belleza. Definitivamente este animal print está quedando muy bonito. Y hacemos los puntos con el color beige. Voy tejiendo. Cuatro, 5, 6,
¿cierto? Ya aquí 6, 7, bueno, 7, 8, 9 y 10. Entonces suelto el beige, lo dejo en la tercera posición, mírenlo, queda a este lado, miren el negro está aquí y el crema está arriba. Nuevamente me corresponde o me compete tejer con negro. Simplemente agarramos el nuevo color, pegamos bien a la base y cierro. Y tejo mis 4 puntos con el color negro. 1, 2, 3, 4. Volvemos y cerramos. Dejo el negro a un lado. Ahora me toca beige. Agarro desde abajo. Mírenlo. Lo levantamos y cerramos. Seis, 7 y 8. Y nuevamente suelto el beige, agarro el negro. Hago mis 6 puntos con el color negro. 1, 2, 3, 4. Ay, no, la gente sí definitivamente sale con unas cosas. 4, no voy a caer, no voy a caer en ese juego. Entonces, mejor no. Un saludito para Cárcamo. Bienvenido, Cárcamo, ¿cómo está? Saludos, buenas tardes. 4, 5 y 6. Ay, no, 6 puntos en color negro. Agarro el crema desde abajo. Cierro con crema y tejo 10 puntos con este color. Ok. Seguimos tejiendo, miren. 1, 2, son 10 en color crema. Marilyn Espinosa, muy buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias. Por favor, deja un like en la transmisión, comparta, comente. Si aún no estás suscrita, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que al momento de hacer una transmisión usted esté pendiente y pueda estar conectada con nosotros. Aquí son 10 puntos en color crema, 5, 6. Exactamente, Holman Gómez. Yo uso 3 colores que vendría siendo el crema, el negro y el beige. Adicional pongo este cordón sintético, ¿sí? Pongo este cordón sintético para que la mochila quede más resistente. Miren cómo queda de bonito con cordón. Las verdaderas o las tradicionales mochilas Guayú no llevan ese cordón, ¿sí? Pero yo sí lo pongo porque, bueno, creo que le da un toque más resistente al tejido, ¿cierto? Le da más resistencia al tejido, ¿va? Por cierto, bienvenido, Holman. Muchísimas gracias por comentar, bueno, por preguntar. Aquí hacemos los 10 puntos en color crema. 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 9 y 10. Suelto el crema, agarro el negro desde abajo y cerramos el punto con el color negro. Entonces, una vez que yo termine la transmisión, exactamente, usted puede iniciar el tejido con los 3 colores, usted hace el anillo mágico y desde esa primer vueltica empiezas a arrastrar los hilos. Te invito a que mires los videos
de esta base que están disponibles en mi canal Holman Gómez, para que sepas cómo fue que ingresé los hilos. Me llama. Quiero ver acá si hay un conjunto que lo trajeron. Cuéntame, tira eso encima, mami, por favor. Yo se lo busco rapidito que estoy haciendo una transmisión. Ya. Disculpe. Bueno, hacemos los 2 puntos en color negro. Aquí está. Maximiliano Melillán, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, Gloria Janet Parada Infante, buenas tardes. 2 negros. Suelto el negro, agarro el beige desde abajo, miren. Recuerden que el crema debe estar en esa posición, ¿cierto? Miren, yo el hilo lo he puesto allá, el negro lo he puesto a la izquierda y el beige lo he puesto abajo, ¿cierto? Para que no pierda para que no se me enreden, ¿sí? Entonces agarro el beige, lo agarro desde abajo, lo levanto, hacemos cambio de color. Edixon Ceballos, buenas tardes, bienvenido. Entonces hacemos 1, 2, 3. Holman, bienvenido. Holman Gómez, ¿sigues por ahí? 3, 4. Ya casi me les despido, listo, porque voy a hacer otras cositas, pero por lo menos les expliqué algo hoy, ¿cierto? Y voy a estar compartiendo el patrón del Animal Print. Este es el patrón. Voy a compartirlo, mostrarlo. Miren, este es el patrón que estamos desarrollando en nuestra mochila. ¿Sí? Ahí está. Ese es el patrón. Miren, estamos acá. ¿Sí ven? Estamos formando esta figurita. Bueno, este es el patrón en todo caso. Tres, 4, 5. Hacemos 5 puntos, 6 puntos. Luego 8 puntos en color crema. Suelto el beige, agarro el crema. Recuerden que el crema debe estar allá. Y así lo agarro para que no se me enrede. La aruaca no. La aruaca tengo entendido que se hace con aguja capotera. O sea, realmente sí la hacía hacer. Repito, sí la hacía hacer porque se hace con aguja capotera o punta roma. Eso se hace con un anudado, ¿sí? Esa mochila se hace con una aguja de estas, mire, se cose o se teje y no es un tejido en crochet, sino con esta aguja, ¿sí? Claro que también las sé hacer, pero yo en especial no las hago mucho porque, bueno, no me las piden. Yo lo que más vendo son mochilas guayú así, con diseño, pero claro que sí las sé hacer. Quiero mostrar cómo se hace hacerla, pero bueno, ahorita tengo este proyecto pendiente y tenemos el girasol también, el girasol reversible pendiente. Tengo que dictar esas 2 clases primero antes de pasar a otro proyecto. Entonces aquí hacemos 3, 4, 5 y 6. Suelto el crema. Estoy trabajando con hilo crochet de la marca Miratex. Repito, hilo crochet doble hebra, marca Miratex. Te hiciste un girasol reversible. Ay, qué chévere, Holman Gómez. Por cierto, Holman, ¿de dónde eres? Cuéntame. Aquí tenemos el hilo crochet doble hebra Miratex. Las mochilas también se pueden trabajar en una sola hebra, pero ¿qué pasa? Es mucho tiempo. Ah, eres de Medellín, ok, muy bien. De Medellín, paisa. Entonces aquí hicimos los 6 puntos. Agarro el negro. Agarramos el negro y cerramos. La mochila aruaca se trabaja con lana.
con lana o con algodón. Y las cancuamas se trabajan con fique, con una fibra natural. Bueno, también he visto que las hacen con algodón, pero más que todo trabajan el fique, ¿sí? Las cancuamas y las aruacas con lana de ovejo y con algodón, ¿sí? Pero bueno, esas mochilas tienen mucho trabajo, es mucho más tiempo de elaboración porque es como un anudado. Miren, aquí ya vamos a terminar la vuelta, número 3. Hacemos entonces 6 puntos beige y 6 puntos negros. Entonces yo los voy a trabajar acá. 6 puntos beige. Entonces aquí agarro 6 puntos beige. O sea, cierro este punto con beige, mejor dicho. Y hago 6 puntadas con este color. 1, 2, 3, 4, 5. Holman, ¿y qué haces ahora? Cuéntame. 5 y 6. 3, 6. Suelto el beige, agarro el negro y hacemos los 6 puntos en color negro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Suelto el negro, agarro el beige y hemos finalizado entonces la ronda número 3 del diseño, ¿cierto? Recuerden, esta línea beige no cuenta como fila porque es una fila simplemente de preparación. Esta fila es como un marco que estamos haciendo. Miren, aquí ya hemos terminado. Vamos a mirar la vuelta número 4. Ah, ok. Entonces dejemos toda esta línea en beige. Toda esa línea en beige hasta llegar. Entonces aquí, miren, lo voy a hacer. Entonces aquí vamos a empezar la ronda número 4 del diseño. Bien, entonces aquí ya vamos a empezar. Miren el marcador que me indica el final de la ronda de la fila. Miren la base, cómo quedó. Yo aquí voy a empezar la ronda número 4. Entonces esta ronda es simplemente tejer con beige. Aquí ya el animal print lo cortamos. Bueno, cortamos esta partecita, ¿sí? Bueno, Holman como que se fue. Bueno, entonces yo voy a hacer esta filita, pero no, bueno, les voy a mostrar más. Miren cómo va quedando el diseño. Pero recuerden que el animal print, miren, vamos acá, ronda número 4, cuenten. 1, 2, 3, 4. Repito, esta línea inferior y la línea superior no cuentan como rondas de diseño. Son vueltas de marco, ¿cierto? Esta y la que está arriba, ¿listo? Entonces estamos en la vuelta número 4, empezamos 1, 2, 3, 4. Miren, estoy tejiendo todos estos puntos. Tengo que llegar acá, tejer 4 negros y 4 cremas y 2 negros. Entonces eso lo voy a repetir. Lo vamos a hacer aquí, en el tejido. ¿Va?
Entonces aquí voy, tejo. Miren, aquí paro, luego suelto, agarro el negro, agarro el crema desde abajo, miren. Luego 4 negros, luego 4 en color crema. Cuatro cremas, suelto el negro, el crema, agarro el negro. Entonces aquí miren, acá hago los 2 puntos negros, revisamos el patrón. Tejo todos estos puntos, miren, ya hicimos esta parte de la tercera ronda. Luego tejo toda esta línea en color beige. Toda esta línea en color beige. Listo. Agarro el crema. Y simplemente voy tejiendo, miren, voy tejiendo recto hasta llegar acá. Julia Basabe dice, gracias, muchas gracias Andrés, estoy tejiendo la mochila ya, terminé la base o plato, está espectacular, voy subiendo el cuerpo, gracias, bendiciones. Julia Basabe, antes de que sigas, mire, debes tejer 9, ¿cuántos centímetros más o menos te estás poniendo cordón? Porque, ojo, muy importante, no es lo mismo tejer con cordón que sin cordón, ¿cierto? Va a variar mucho la altura. Si tú trabajas con cordón, te va a quedar igual a la mía, ¿cierto? Pero si tú no estás tejiendo con cordón, entonces te va a quedar un poquito más bajita. Entonces tenga en cuenta eso. Te pregunto, ¿estás trabajando con o sin cordón? Porque de lo contrario, si no estás tejiendo con cordón, va a variar la altura, ¿cierto? Te va a quedar más bajita y por lo tanto la mochila no va a quedar del mismo tamaño a la mía. Es muy importante que la trabajen con el cordón. Entonces, si acaso de que, a menos de que usted no esté trabajando con cordón, entonces vas a tener que hacer más vueltas de altura, ¿cierto? Para compensar o para tener la misma altura que yo tengo. Me refiero a la parte del negro. Sí, a eso me refiero. Entonces, quería saber si lo está haciendo con o sin cordón. Bueno. Bueno. Ok, chicos, entonces yo los voy a dejar por el día de hoy. Ya mañana entonces seguimos. En la próxima clase voy a hacer otras cosas. Voy a entonces a dejar el día de hoy así, miren. Hemos subido estas 4 rondas, pero les expliqué si voy a estar compartiendo el patrón. Claramente vamos a estar compartiendo el patrón.
para que ustedes también lo puedan tejer y lo puedan hacer. Listo. Sin más que decir, muchísimas gracias, bendiciones, cuídense mucho. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en la próxima clase, que es mañana, sin falta. Listo. Sea en la mañana, sea en la tarde o sea en la noche, cuadro para que demos la clase, la siguiente clase, y seguir avanzando en el proyecto. Entonces, bendiciones, cuídense mucho y gracias. Bendiciones, chao, feliz resto de tarde y feliz jueves para todos ustedes. Bendiciones, cuídense mucho, gracias.